del Renacimiento, ¿no? Cuando se utiliza la palabra Renacimiento, debemos estar muy cuidados porque aplicarla globalmente no es justo, ¿ok? Claro, el Renacimiento es una época de expansión para la Europa occidental, tanto que fue el famoso accidente según el cual, como resultado del cual tenemos la estatua de Colón en nuestra plaza de Mayagüez, ¿no? Es un resultado de esta expansividad. Quiero ir a ver qué sucede por allí. No tengo miedo. ¿Okay? Quiero buscar la riqueza de la India y voy tan lejos hasta que llegue. ¿Okay? Claro que el llegar al comienzo, aquellos en busca de la India llegan al Caribe y dicen, pero ¿dónde está la gran seda de lujo? ¿Dónde están estos grandes productos de lujo de la India famosos? No estaban. ¿Okay? Puede ser una desilusión, pero después encuentran que en realidad es todo un continente de que aprovechar. ¿Okay? Pero si nosotros miramos desde el punto de vista de aquellos que estaban aquí, no podemos hablar de renacimiento, porque en realidad podemos hablar más de genocidio que de renacimiento. ¿Okay? Porque lo único que sobreviven de los habitantes de las Américas son aquellos que se hibridan. En cuanto tales como cultura independiente y autónoma no sobreviven. ¿Okay? Entonces el renacimiento se debe aplicar, pero apropiadamente. Hay alguien que renace y hay alguien que no. Lo mismo, otro fenómeno que va con la misma expansión europea es la trata de esclavos, que tiene un impacto enorme en el continente africano, porque se le sacan a lo largo de 3 siglos todo aquello que trabajaban fuerte, ¿no? Así que pues claramente hay un empobrecimiento de los recursos humanos de toda esa región, así que debemos aplicarlo apropiadamente esa palabra renacimiento. Y el otro fenómeno que comienza en este periodo de la edad moderna temprana, que es una descripción más neutral. Hablamos de la edad moderna temprana, es más neutral que el Renacimiento. El Renacimiento es muy eurocéntrico como definición de la edad. Entonces, el primer capítulo de esa parte 4 es acerca de estos imperios nómadas de Asia Central. Es importante entender la vida y la organización social de los nómadas. A veces se piensa que no hay nada que aprender de la manera en que vivían estas poblaciones del centro de Asia, que solo eran un peligro. ¿Okay? En realidad eso no es así, porque por ejemplo, ellos tenían una organización social en grupos pequeños, de 100 a 150. ¿Okay? Tenían un ganado que en general no era mucho y utilizaban los recursos naturales del territorio, no sembraban, recogían lo que el territorio proveía y también el territorio alimentaba su ganado. Tenían pocas posesiones, así que podían mudarse fácilmente. Se reproducían poco porque pues las condiciones de vida no eran tan cómodas y una manera en que se puede impactar la reproducción es con un largo plazo de amamantar. Una mujer que amamanta por 4 años no es fértil en general, así que uno puede evitar la mucha preñez a través del amamantamiento. Ellos conocían esa técnica para no reproducirse demasiado, de manera que no es sustentable para el territorio. ¿Okay? El grupo pequeño que se mudaba unido era el mayor punto de referimiento, era un poquito una familia extendida. ¿Okay? Así que el parentazgo también y el ser padres y madres, ¿no? Era compartido. Claro que la madre siempre se conocía, porque se sabía de cuál mujer había nacido el tal nene, pero la manera de ser padre y madre era compartida. Si un nene caía, si se lastimaba, si tenía un problema, no importaba que llegase su padre o su madre, cualquier adulto que estuviese del grupo lo iba a ayudar. ¿Okay?
porque con ese parentazgo compartido, los nenes y las nenas que nacían y que se criaban más allá de la edad de bebé, tenían más oportunidades de sobrevivir, porque todos los adultos del grupo lo iban a ayudar. ¿Okay? No sabemos bien cómo estaban organizados en cuanto a familia, pero el parentazgo, el ser padre y madre, era compartido, era responsabilidad del grupo. Eran sociedades igualitarias. Las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos. Quizá podían tener funciones un poquito diferentes, pero no eran sociedades de grandes jerarquías que pudiese las mujeres en captividad, o que le cortase los pies, o que le hicieran otra cosa para que no sean libres. Las mujeres eran libres, tenían su pie que corría muy bien, porque pues le tocaba una vida bastante dinámica. Eran tratadas con mucho más respeto, porque como era la Exacto. se les respetaba mucho más y tenían como que una posición de Sí, respeto. claro. Y no era un objeto decorativo, como por ejemplo la mujer china, ¿no? De clase privilegiada. Entonces, eran sociedades más egalitarias, como hemos visto, todo y de menos posesión, y su relación con el territorio era saludable, mucho más saludable, porque, por ejemplo, ellos utilizaban un territorio para su ganado, ¿no? Para pasturar su ganado y para recoger aquello que comían. Una vez que ese territorio había sido explotado, se mudaban, así que ese mismo territorio podía reflorecer, revitalizarse por su propia naturaleza. ¿Okay? Entonces ellos nunca explotaban el territorio hasta el punto de degradarlo, ¿no? Desde el punto de vista ecológicamente. ¿Okay? Claro que todo eso sigue siendo hasta que la población no vaya aumentando demasiado, porque por sustentar una población, qué sé yo, de 1000 personas con ese tipo de vida, se requiere un territorio más amplio. Y hasta que las estepas centroasiáticas son grandes bastante, que hay bastante espacio, todo está bien. En el momento en que el crecimiento es un poquito mayor de lo que puede el territorio sustentar, hay el impacto con la población sitiada. Otro aspecto importante, por ejemplo, el tipo de religión que ellos tenían, que era muy relacionada a la fuerza de la naturaleza. Acuérdense, la relación con la naturaleza que ellos tenían era muy diferente a la nobleza china, por ejemplo, que vivía en su palacio, que los pies casi no le servían porque no debía ir en ningún sitio. ¿No? Dormían bajo las estrellas, con la fuerza de la naturaleza, el viento, la lluvia, el cielo, lo que sea. Así que su religión misma era relacionada a ese metabolismo de la tierra, que era también el metabolismo de su propia vida física y social. ¿Okay? Entonces el chamanismo, por ejemplo, es un tipo de práctica religiosa y médica que ellos conocían. ¿No? Ok. Entonces, en el momento en que van a impactar la población sitiada, sea que sea China, sea que sea Bizancio, se organizan las varias tribus bajo una coordinación centralizada. Y allí que se da el Khan, como Gengis Khan, ¿no? El Khan es el líder que coordina las varias tribus. Y acuérdense que hay también una coordinación ocasional que se da en el momento en que se desea ir a impactar una población sitiada. Así que no es una organización piramidal con una jerarquía establecida, es solamente algo momentáneo. Entonces, los dos mapas que ven a la página 271 y después a la página 275, está siempre cuidándose. Okay. Ven esta región de India a España antes y después del impacto de los mongoles. ¿Okay? Antes vemos el imperio abasida, que sabemos son los califos del mundo islámico, ¿no? Que se ha expandido en el siglo 7 y 8 del primer milenio. Después
Delhi y el sultanato de Ram, que son extensiones del mundo islámico. Y vemos pues lo que queda de Bizancio, que es solamente una parte pequeña del norte de Grecia, de los Balcanes. Esto antes. Después de los mongoles, de la expansión de los mongoles, en el 1300, vemos que se han formado 4 canatos. ¿Okay? 4 canatos. Uno que va a impactar directamente China, el canato del Gran Khan, el canato de la Horda de Oro, el canato de Chagtai y el canato de Persia. Así que vemos que esta expansión es muy fulminante, muy fuerte y rápida. ¿Okay? Claramente son poblaciones nómadas mucho más habituadas a una vida ruda, tienen una fuerza física mucho mayor de aquellos que son civiles. Y lo mismo se observa con los turcos, que primero que hay 2 olas de mongoles. Primero es Gengis Khan y eventualmente Tamerlán. ¿Okay? Así que hay 2 fases en que los mongoles se expanden y después se retiran un poco y se expanden de nuevo. Y que claro que el impacto con los chinos es muy, muy fuerte, ¿no? Hay una diferencia enorme. Y que eventualmente algunos de los Khan, por ejemplo el Gran Khan, aquel que llega a China, les fascina la sofisticación de los chinos, es decir, ¿no? Que el mismo líder de la población nómada, que es habituada a una vida mucho más ruda, pues admira la sofisticación, la cultura de la cultura china, así que se forma ese tipo de relación, de sinergia, de sincretismo. Y no es total, pero por lo menos es un respeto mutuo. ¿Okay? También se funda el Imperio Otomano, es decir, que los turcos que provienen de la misma región se encuentran con Islam y se islamizan. Lo mismo que hacen los francos, que se cristianizan. Los turcos pues dejan su práctica chamánica y se unen a un sistema de autoridad secular religiosa mucho más grande y mucho más establecido, como el Islam. Y una vez que hacen eso, después van a impactar a Bizancio, así que allí se da la caída de Constantinopla y termina por fin todo de lo que era el legato del Imperio Romano en el 1453. Así que para este capítulo las fechas son la fecha que yo pido por siglo o medio siglo, pero no por año, son el reinado de Gengis Khan en la primera mitad del siglo XIII, la vida de Tamerlano en la segunda mitad del siglo XIV y la caída de Constantinopla en el 1453. Sí, ok, entonces aquí que hemos llegado a ese capítulo